Y aquí comenzamos un nuevo programa de Estado Natural Viajero. El día de hoy vamos a visitar un cementerio y vamos a comenzar caminando por esta zona directa, que es un paseo ajardinado en la ciudad de Subotica, que lleva el nombre de una persona muy marcada en lo que fue el antiguo país de Yugoslavia. Esto es la zona del Mariscal Tito y todavía con los tiempos mantiene el nombre. Tito fue la persona que mantuvo la unidad de Yugoslavia en varias repúblicas muy diferentes, entre las que se contaban Serbia, Montenegro, Macedonia, Eslovenia, Kosovo. Eran 7 repúblicas y hasta el día de hoy se conserva el nombre. Pero bueno, no nos vamos a desviar y vamos a caminar por toda esta zona para llegar a un cementerio, a ver qué tiene un cementerio en Subotica. Los espero que me acompañen, sigamos caminando para llegar al cementerio. Bienvenidos. Tras haber caminado 45 minutos y ya prácticamente saliendo de la ciudad, y esta vez orientado por un mapa, he llegado a un cementerio que a primera instancia no identifico a qué tipo de credo pertenece. Como ustedes saben, tengo una sana costumbre cuando visito ciudades y pequeñas poblaciones. Siempre que sea posible, trato de conocer cementerios para llevarme una impresión de lo que es y han sido las ciudades. Para muchos quizás es una pérdida de tiempo, pero para otros como yo considero que es un sano paseo que suele ser un museo a puertas abiertas, poco visitado, sea por desconocimiento, miedo o incluso asociado a lugares donde siempre está el dolor de las pérdidas. Esto último en parte quizás sea cierto, pero la muerte es algo que siempre nos estará esperando, por eso en cada paseo que hago sobre estos lugares trato de aferrarme al momento vivido. Pareciera que el cementerio estuviera cerrado, pero soy terco y continúo el paso. Por fin una pequeña luz de esperanza, y al frente una puerta se encuentra abierta y es un cementerio, lugar del que en estos momentos, por estar cercado, pensé que sería diferente a este que voy caminando, pero que luego me doy cuenta va a ser el mismo cementerio, con varias partes, dividido por esta calle bastante circulada que lo corta en dos, el mismo cementerio en varios segmentos. Esta parte es bastante sencilla, deja entrever una zona católica, por lo que seguramente la división de un muro marca que en otros sectores hay otros credos religiosos. En Serbia como en Croacia suelen tener algunos cementerios zonas exclusivas religiosas, y esto demuestra que aquí se sigue la tradición. Hay mucho por ver en realidad, es un panteón que va variando con las épocas del año, ya que se extienden o se restringen los horarios. Por ejemplo, en esta época de primavera se cierran las puertas a las 8 de la noche, con luz de día, lo que para muchos de quienes me ven resulta difícil de comprender. Solo decirles que en invierno, en Europa, los días son más oscuros y anochecen mucho más temprano, presentándose todo lo contrario en primavera y verano. Con esta breve explicación, continúo el recorrido. Una vez vista esta primera parte, continúo tratando de ver los espacios restantes y me topo con varias puertas de acceso cerradas y parece que los ingresos los restringen a una puerta para el control. La entrada se distingue por un panel de metal donde se encuentran los obituarios o esquelas de las últimas personas fallecidas.
Muchas de ellas se identifican como ortodoxas por la escritura cirílica de sus nombres. Como impresión de este cementerio, está dividido, como les decía, por una vía, y es que sus entradas no tienen nada llamativo en decoración, por lo que la entrada es una reja sobre una valla común y corriente. Al ingresar por esta parte del cementerio no hay nada especial. Se advierten las tradicionales tumbas en tierra con grandes nichos de familias que se van agrupando sus restos. Se aprecian pocos mausoleos, cerrados quizás por condiciones de restauración, pero que permiten ver una cultura funeraria poco vista como la ortodoxa. Mi interés por venir a conocer un cementerio de Subotica es por curiosidad y buscar historia, ya que al ser una ciudad fronteriza bastante cercana a Hungría, hay bastante por indagar, comenzando por la población, que se compone entre mayoritariamente húngaros y serbios en un 35 y 28%, además de croatas con un poco más del 11% y otras etnias en menores proporciones, por lo que es una sociedad de variadas culturas de las que les seguiré hablando durante este trayecto. Mientras realizaba la visita tuve la oportunidad de hablar con el encargado del cementerio o hacerme entender, ya que no teníamos ningún idioma común para conversar y al ver mi sano interés en ver el lugar me permitió continuar. Después de haber realizado esta visita, leí que el cementerio, por desgracia, en los últimos tiempos ha sufrido robos de algunos elementos en las tumbas, como las letras de metal y daños en fotografías y pequeñas estatuas. Una situación por la que comprendo el porqué de varios de sus puntos de ingreso están cerrados de forma permanente. Y ahora es momento de cruzar la calle y entrar a la tercera parte del cementerio, quizás la más grande en la que sus tumbas no sobresalen. El cementerio en todo su complejo se llama Dudovashuma y está dedicado a gran parte de la población ortodoxa de la ciudad y alrededores. Mientras sigo por un lugar algo triste y alejado de la ciudad, a unos 4 kilómetros, quise venir aquí por varias razones, y es que toda esta zona de Serbia en los últimos 100 años ha tenido varios nombres, además de haber pertenecido al Imperio Austrohúngaro, luego a Hungría, luego en los años 20 a la antigua Yugoslavia y en los últimos 30 años es parte de Serbia, siendo la quinta ciudad más importante de este joven país, por lo que este recorrido histórico se muestra bastante interesante, descubrirlo además entre nombres olvidados y tumbas. En el cementerio por fin se distingue una novedad, y es la existencia de un sitio especial dedicado a militares del Ejército Rojo, de la ex Unión Soviética, que por las guerras mundiales tuvieron protagonismo en la liberación de estas tierras, y aquí se identifican los monumentos militares por el orden de los monolitos, alineados, así como ver algunas fotos de los caídos acompañados de la estrella roja, que impacta por su color vivo en medio de estos bloques que sienten el olvido de los años. Cada cementerio, por discreto que se vea, tienen sus tumbas y caminos mucho por revelar. Por eso siempre trato de visitar y compartir mis vivencias en ellos con ustedes. Con este sencillo recorrido terminan una serie de programas dedicados a Subotica. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y espero que este, como los capítulos anteriores, hayan sido de tu completo agrado. Por ahora seguiré buscando ciudades y pueblos para seguir mostrándolos a todos.
Reciban un gran saludo. Hasta pronto. Chao.